A continuación, por TVM, la televisión de los migueleños. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Buenos días, qué enorme placer saludarles y reencontrarnos. Vamos al análisis de los temas. Bienvenido usted, que es nuestro invitado especial de todas las mañanas del pueblo salvadoreño. Reflexiones alrededor de precisamente lo que se viene. Es el último mes del año, ¿verdad? El último mes del año. Y la tendencia, hay que decirlo, en el mes de octubre cerró el número de homicidios con 3.6 homicidios promedio, diario, ¿verdad? Parece ser que esta cifra se va a incrementar un poquito para el mes de noviembre, pero de todas maneras continúa una tendencia a la baja. Para muchos es ya una situación irreversible, ¿verdad? Y además que ya se puede decir con esta cantidad de meses en los que los homicidios han caído, que tenemos una tendencia, ¿verdad? Y lo importante a discutir en todo esto es cómo esta tendencia se va a poder mantener, se puede mantener, ¿verdad? Y sin duda alguna todos queremos que en el país hayan menos personas víctimas de la violencia y la criminalidad. Pero también, recuerden ustedes, esto tiene un gran componente de voluntad política. Vamos a hablar ahora también del tema del financiamiento, porque eso es lo que se está requiriendo. 200 millones son para el financiamiento. Desglosado de personas que están conociendo muy de cerca todo lo que está solicitando el gobierno. Pero sobre todo, pensar en que cómo esta tendencia de homicidios a la baja se puede mantener en el tiempo y en el espacio. Por favor, acompáñenme al Foro TVM a discutir y analizar las cosas como son. Desde los estudios de Televisión Migueleña, en San Salvador. Esto es Foro TVM, donde se debaten las cosas como son. ¡Arrancamos! Muy bien, acá con nosotros y le damos la más cordial de las bienvenidas. Es un gusto saludarles, ¿verdad? Hoy nos vinimos sin corbata porque es asueto, pero en los Estados Unidos. El Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos, pero aquí también lo celebran. Sí, aquí también lo celebran y bastante lo celebran, así que es esa conexión entre la cultura estadounidense y la salvadoreña. ¿De cómo? Pues sí, casi 3 millones de salvadoreños viven en los Estados Unidos y han hecho suyo propio esa tradición, ¿verdad? Último jueves del mes de noviembre se celebra el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos. Y aquí habrán algunas celebraciones también. Por ejemplo, INSAMI, Instituto del Migrante, va a celebrar el Día de Acción de Gracias con retornados. Personas que han tenido 25, 30, 15, 20 años de vivir en los Estados Unidos y que han celebrado por mucho tiempo eso. Entonces se hace esta celebración, comparten, comen, ¿verdad? Lo que tradicionalmente se come como es pavo y se enlazan vía videollamada con su familiar en los Estados Unidos que están en la misma celebración. Un poquito de nostalgia porque están separados, ¿verdad? Por X, Y, Z razón, las familias han sido separadas porque el padre, la madre ha sido deportado, pero bueno, así están las cosas. Pero digo, tiene algo de ese componente que es la transculturalización que, pues por supuesto, viviendo 3 millones de salvadoreños en los Estados Unidos, es lógico que también aquí eso se celebra. Bueno, están aquí con nosotros el coronel José Antonio Castillo, analista político, también ustedes saben, militar en calidad de retiro.
asesor en la Asamblea Legislativa también, en la Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad, en el caso de el diputado no partidario, ¿verdad? Bienvenido, coronel. Buenos días, Josué, y buenos días, Luis. Buenos días. Buenos días a toda la audiencia de Televisión Migueleña. Gracias por invitarnos en este día muy especial en que se celebra el Día de Acción de Gracias y queremos compartir algo con ustedes y con todos los televidentes. Definitivamente, con nosotros también Luis Contreras, es analista político y consultor en temas de seguridad. Bienvenido, Luis. Sí, gracias, Natán. Teníamos días de no verte. Sí, realmente hay que aprovechar cuando se puede. Estás para muy ocupado, ¿verdad? Algo, un poquito, siempre haciendo de todo, pero siempre es necesario generar opinión y visitar tu programa siempre es un placer, pues, para hablar de política. Muy bien. Bueno, jueves 28, ¿verdad? Jueves 28, para ponerlo en perspectiva, Sí. ¿verdad? Y agradecemos a usted su sintonía, ya casi terminando el mes. Es prudente hacer las conclusiones, el análisis alrededor del comportamiento del tema de violencia y criminalidad, particularmente la estadística de los homicidios, ¿verdad? Sí. Antes de comenzar de lleno, pues recuerde, segmento Opinión Ciudadana Infaltable, 2263-2608, y siga la transmisión de Facebook Live en Noticieros TVM Televisión Migueleña. Cuenta de Twitter, @Noticieros TVM, y también la cuenta del programa @Foro TVM. Con la etiqueta Foro TVM SS puede mandarnos sus comentarios, ¿verdad? Así que, pues nada, muy agradecido por su deferencia, por su preferencia, además, ¿verdad? Quédese con nosotros, que sin duda alguna esta va a ser una plática muy provechosa con nuestros invitados de este jueves. Bueno, empiezo contigo, si quieres, Luis. Tuvimos una cifra récord en octubre de 3,6 homicidios diarios. Sí. ¿Es cierto, verdad? Sí, 3.6 diarios. Sí. Ahora, Sí. parece ser que vamos a cerrar mes de noviembre con un incremento pequeño, pero al final incremento a 4.5, es decir, no un punto porcentual, ¿verdad? Bueno, redondeando un punto porcentual. Un poco, sí. Un punto. Si comparamos esta cifra de noviembre de 2019 con noviembre de 2018, ¿qué conclusión podemos hacer? No, hay una disminución considerable. Recordemos que el indicador de homicidios es el más sensible y el más visible ante los medios de comunicación. Y para hacerlo de forma más global, quizás, un ejemplo, en el 2018 se tuvo en El Salvador 50.3 homicidios cada 100.000 habitantes. A la fecha llevamos 40 homicidios cada 100.000 habitantes, es decir que hemos disminuido 10 homicidios. Eso es una cifra considerable y buena en el aspecto que se está atacando frontalmente esto que afecta en gran medida y quizás el que por años ha venido fragmentando a la sociedad salvadoreña, cuáles son los asesinatos, pues, y por eso es importante hacer una valorización concreta de este indicador y hablar sobre su reducción, que ha sido muy buena de parte de las autoridades. Y todo esto se debe al despliegue operativo, táctico, territorial, tanto de la PNC, en trabajo conjunto con los militares, y habría que ver también mencionar la destacada labor que ha tenido la Fiscalía General de la República con el actual fiscal. Realmente se ha visto también una mayor coordinación, una articulación interinstitucional más armónica, pues. Yo en el pasado quizás hizo falta un poco eso, ahora se ha visto de una forma diferente, y también como se está tratando de conectarlos con otros delitos para que también dejen de existir y erradicarlos, como es el delito de la extorsión, que ha tenido tal vez una baja sensible, no tanto como se desearía por la población salvadoreña, y otro flagelo que ha sido muy recurrente en los últimos años, en el cual son los desaparecidos y el desplazamiento forzado. Inclusive muchas ONG le han estado dando atención a este flagelo, y como la Fiscalía General de la República ha creado una unidad para combatir directamente y descubrir el paradero de muchas personas desaparecidas. Pues se ha descubierto cementerios clandestinos, el fiscal ha comandado esas investigaciones, y eso es muy bueno porque en gobiernos anteriores se hacía caso omiso, pues tal vez por no iba a haber una afectación negativa políticamente al gobierno anterior, no se le dio la atención necesaria, y no nos podemos hacer del ojo pacho, como decimos en buen salvadoreño, pues porque el desplazamiento forzado se está dando en el país. Por eso es importante que estos despliegues tácticos operativos, que es la forma inicial de combatir la criminalidad,
no se quede solamente en eso. Sí, pero ya vamos a profundizar más en esa especie de teoría que tú tienes, ¿verdad? Sí. De que esta es una fase inicial. Exacto. De intervención territorial, pero que no se puede quedar en eso. Y ha tenido buenos resultados. Sí, vaya, pero espera. Sí, sí. A ver, Luis. Entonces tú eres de la idea que lo que está sucediendo es que la intervención del gobierno a través de las autoridades de seguridad en los territorios está permitiendo el descenso en las cifras de homicidios. Sí. Te lo pregunto porque hay quienes consideran que hay algo raro en todo esto, dicen, ¿verdad? Hay 20 municipios en donde se ha definido como estratégicamente ser intervenidos por el Plan Control Territorial, pero el descenso en los homicidios no es solo en esos 20 municipios, sino que es en otros municipios más en el territorio nacional. Sí, fíjate que a mí me llama la atención, y yo no soy partidario de atacar al gobierno, sea el que sea. Yo creo que hay que diferenciar también cuando es una crítica sana y cuando es una crítica insana, pues porque tenemos muchos analistas, mucha gente de la oposición inclusive que ataca al gobierno central de una forma tanto visceral, y yo creo que tampoco se trata de ser genuflexo o subordinado al gobierno, pero en cuanto a ese tema, cuando dicen que hay cortinas de humo, que hay una nueva tregua, yo he escuchado inclusive a personas que aseveran que hay una nueva tregua con nuevas características. Yo creo que es muy aventurado decir eso cuando no se tienen pruebas, pues. Yo más creo que haciendo un análisis de la cuestión geoespacial que en criminología se establece, es que el gobierno inicialmente focalizó, identificó las zonas de mayor índice criminal y delincuencial para hacer el despliegue táctico operativo, que es el primer nivel de fuerza, y este genera un efecto disuasivo. Por ende, si las zonas que no han sido focalizadas e intervenidas por el gobierno tenían baja criminalidad, evidentemente también va a disminuir. Pues, ¿por qué? Porque realmente ha golpeado la moral de los delincuentes, a tal grado que muchos de ellos inclusive se han ido a Guatemala buscando ¿dónde? A los países vecinos. Un nuevo terreno fértil. Es decir, que los estados vacíos, que en seguridad ciudadana así se le conoce, que son los territorios controlados, son el terreno fértil de los criminales, ya no lo son tanto como antes. ¿Por qué? Porque ha llegado la policía de una forma más permanente, se le ha dado continuidad en ciertas zonas y eso es muy bueno, pues, que eso no es algo que tuvo que hacerse hace años atrás. Es como tú lo mencionabas, la primera fase, es la iniciación de un proceso de seguridad pública que debe trascender para hacerlo sostenible a un modelo de seguridad ciudadana. Ahora, solo algo más para dar la palabra al coronel, que de 3.6 llegue a 4.5 de noviembre, ¿tú lo ves como normal? Son picos, digamos que desde el punto de vista de la criminalística se pueden considerar como... Recordemos que esto es cíclico y también estamos en un país que durante 30 años esto se enquistó de una manera tan grande, tan arraigada, que va a ser difícil que en 5 meses se erradique como tal. Sí. ¿A qué quiero llegar con esta aseveración y afirmación? Que inclusive 5 años no bastarán para erradicar y tener un país al nivel de Costa Rica, por poner un ejemplo, yéndonos más cercanos. Sí. Recordemos que el Triángulo Norte, Honduras, Guatemala y El Salvador tienen criminalidades altas a nivel mundial, equiparándolos a nivel de Siria y países en guerra como Irak, que la ONU ha establecido ese parámetro de relación. Por eso es importante mencionarle a la población eso, pues que inevitablemente van a haber situaciones en las cuales se van a ver estas subidas y bajas. Pues lo interesante es, y lo bueno, que no ha llegado a cifras de 10 homicidios diarios, de 8 diarios, como se tuvieron en el pasado, inclusive 18, 20, a diferencia del Viernes Negro que se tuvo, que hubo más de 20, si no me equivoco, pero ya no ha sido algo recurrente, sino que ha sido a la baja. Por eso es importante que se siga interviniendo y no se dé un punto de inflexión en el cual una tregua, llamémosle así, no política, sino que de bajar los brazos del gobierno en la parte operativa táctica, sí, pues eso ha sido muy bueno. Coronel, usted ¿cómo analiza el comportamiento? De hecho, vamos a iniciar el último mes del año y con este también lo que significarán los primeros 6 meses de gobierno del presidente Nayib Bukele. Bien, y su mayor acierto, dicen mucho, por el tema de seguridad. Sí. Va, iniciar diciendo primeramente que el presidente Bukele eligió bien el tema que más afecta a los salvadoreños, que es el tema de seguridad. Para atacarlo urgentemente y ojalá que se logre al final derrotar a este problema que tiene el país, porque si El Salvador logra derrotar
a este problema, lo que se viene posteriormente es el crecimiento económico. Pues bien, homicidios en el país se convirtió principalmente en la mayor preocupación para los salvadoreños, debido a que en el conflicto armado se tuvieron 70,000 salvadoreños que fallecieron, pero la vorágine de violencia social posterior al conflicto, ante la ausencia del vacío de la seguridad que quedó, hoy ha generado que hayan más de 80,000 muertos posguerra. Entonces, esto vino a alarmar demasiado a la ciudadanía, al grado tal que un gobierno de la República, tratando de contener esa alza imparable de homicidios, se ideó que pactando una tregua, disminuyendo los homicidios mediante una tregua, iba entonces a crear condiciones como para dar la sensación de que el problema se estaba resolviendo. Pues bien, con las elecciones presidenciales y el arribo a la presidencia de la República del presidente Nayib Bukele, se impulsa el Plan Control Territorio. Se ha diseñado para que se aplique en 20 municipios de El Salvador, pero lo que se ha venido dando, y es un fenómeno, es que no habiéndose tenido un exponencial incremento de efectivos militares de forma significativa, estoy hablando de que si están participando en seguridad pública, en apoyo a seguridad pública, 7,000 efectivos, tuviésemos 7,000 u 8,000 efectivos, duplicar la cantidad que permitiera entonces decir que sí estamos implementando una operación fagocitosis al problema delictivo y que esto ha obligado a la estructura criminal a replegarse a la retaguardia o fuera de nuestras fronteras. Lo que estamos observando es que con la misma fuerza, porque lo que ha habido es un incremento cercano a los 1,000 efectivos militares y muchísimo menor en seguridad pública, en policía, con la misma fuerza se ha logrado llegar a esta cifra de los 3.6 homicidios que se han estado registrando, con el alza que hemos tenido, que permitió observar un pico de 4.5, pero también hay dos aspectos variables que no se pueden dejar de mencionar. Uno es que cuando el crimen organizado transnacional, llamado estructura pandilleril, ha querido golpear, ha golpeado y ha asesinado a miembros de la Policía Nacional Civil, sí, a un señor oficial del Ejército y también a diversa cantidad de población civil. Eso sigue, pero en menor escala. Sigue, o sea, los atentados y los ataques cobardes en la gran mayoría de los casos en desventaja de los elementos de las Fuerzas Armadas, de la policía, ha bajado significativamente. Se están dando, pero ha bajado. Sí, ha bajado. Significativamente. Hemos tenido algunos picos de incremento precisamente cuando se ha estado solicitando fondos a Asamblea Legislativa. Y es que nosotros debemos de saber que precisamente la cantidad de fondos que se requiere para el combate a la delincuencia y que Seguridad Pública recibe. Estamos hablando de que ya en el presupuesto de Seguridad Pública hay un techo para seguridad que ronda los 450 millones de dólares. A ello hay que incrementarle 120 millones de dólares que se obtienen del impuesto del 5% a la telefonía, más 31.4 millones que la Asamblea Legislativa le aprobó al gobierno para alimentación, compra de vestuario, botas, implementos de logística que se entregaron que se aprobaron el 4 de junio del 2019. Y a esto sumarle, ¿cómo se llama?, los 21 millones que se están solicitando ahora para que vengan a reforzar nuevamente la alimentación. Vale la pena decir que esa alimentación ya estaba presupuestada en el presupuesto 2019. Ya había tenido un refuerzo de 31.4 millones el 4 de junio del 2019 y ahora se están pidiendo 21 millones más, pero viene la fase 2 que va a demandar 91 millones y luego va a venir la fase 3 que va a requerir 200 millones más. Ya vamos a hablar del financiamiento. Lo que sucede es que en este momento como tal, lo que está requiriendo y lo que están analizando los diputados, que está
solicitando el gobierno son 200 millones Nada más. de dólares. Pero ya vamos a hablar de eso porque parte de, y yo creo que ustedes lo saben, parte de el éxito que pueda tener y que esto se mantenga en el tiempo y en el espacio no depende solo del gobierno. Sí, depende mucho también de la voluntad política y del financiamiento. Ahora, ¿para qué se está pidiendo dinero? ¿En qué se va a invertir? Yo creo que es necesario que nos detengamos un momentito justamente a analizar esto. Pero antes, Luis, Sí. es importante, creo hasta prudente entender. Estamos hablando entonces de una tendencia. Podemos decir que esto es ya una tendencia irrefutable. Estamos frente a una disminución sensible de los homicidios que puede marcar el rumbo de una nueva era para El Salvador. Sí, definitivamente, como decía el economista Milton Friedman, que vámonos a los datos, respaldemos todo con datos, pues, y por eso es concreto el gobierno en presentarlos. 3.6 de octubre, pues, se recibió con 7.7 Sí. con el gobierno anterior. Te voy a decir cómo está el asunto de los homicidios. Mira, junio el presidente lo recibió con 7,7. Sí, sí. Julio la evolución a 5, ya de un solo bajó Sí. 5. En agosto 4.2, septiembre 4.8 y octubre, que fue la cifra récord de 3.6. Hoy tenemos un pico a 4.5 que creo que con eso vamos a cerrar noviembre. Es decir, Sí. vámonos a la cifra como tú decías. Sí, es que siempre hay que buscarnos las cifras para respaldar las posturas que dice el gobierno. Por eso yo no soy partidario de los opositores de decir es que es una tregua, siempre se van por la tangente en algo que no les consta, obviamente, al menos que existan pruebas y las presenten. Pero es importante esta reducción, ¿por qué? Porque inclusive ha logrado un viraje en cuanto también a la política exterior con Estados Unidos. El mismo Departamento del Tesoro, el representante de Donald Trump en el país que han visitado al presidente Bukele, han dado el espaldarazo y lo han felicitado en cuanto a la reducción de estos homicidios. Y esto es beneficio para todo el país, no solamente para el gobierno o los que son partidarios o afines a nuevas ideas o a ganas, no sé, sino que para todos como salvadoreños. ¿Por qué? Porque en gobiernos anteriores con el FMLN, mucha empresa extranjera se fue del país. Por tantos impuestos que no lo vieron materializados en cuestión de seguridad pública, con unas triples tributaciones, inclusive con las extorsiones que todos sabemos que es el pan de cada día de muchas personas que tienen microempresas y que según estudios de FUSADES, esta afecta más que todo a la mediana y pequeña empresa, no a las grandes empresas. Es acá donde muestra internacionalmente para que empresas nuevas puedan venir a regresar y nuevas también al gobierno a invertir al país. ¿Por qué? Porque la seguridad pública se está recuperando. Evidentemente, como tú bien lo dices, llevamos a ver la parte de qué tanto en el tiempo se puede darle permanencia a esto. Y seríamos un referente de los 3 países que conforman el Triángulo Norte con respecto a la disminución de homicidios, porque recordemos que Guatemala, Honduras y El Salvador son los 3 países que son, es como un avispero prácticamente, inclusive para Estados Unidos. Y quieras o no, recordemos que el presidente Trump condicionó al Triángulo Norte, pues o arreglan su casa o realmente la política antimigrante se va a exacerbar, se va a poner más rígida, y está en todo su derecho de hacerlo. Y tiene mucha razón Estados Unidos en el aspecto que ha brindado apoyo económico, logístico, de capacitación en gobiernos anteriores y no se ha visto una efectividad como tal. Por eso es importante decir que Estados Unidos condiciona a los países de decir vamos a seguir apoyando, y lo han estado haciendo en cuanto a vehículos, capacitaciones a la policía y militares, pero queremos ver resultados. Pues yo creo que es un buen resultado, exitoso realmente esta disminución de homicidios, porque nunca se había tenido tanto, inclusive ni en la época de la tregua se tuvo una reducción tan considerable como la que hemos tenido ahora en los primeros casi 6 meses del gobierno actual. Pues por eso es importante, como tú lo decías, que esta voluntad política se mantenga. Y yo invito inclusive a ambas partes, inclusive al presidente de la República, a no tratar de ver, de minimizar o ver de una manera subordinada a la Asamblea Legislativa, porque está cayendo en ese error. Como dice Funes, se tuvo un grave error. Tenía confrontaciones, diatribas contra la empresa privada y contra la oposición. Con el presidente Bukele hemos visto un cambio. Con la empresa privada tiene una mejor comunicación, una mejor armonía, que hasta el presidente lo ha mencionado, y también con Estados Unidos, también un mejor acercamiento, pero con la oposición no. Parece que hace falta ese engranaje para que la articulación de las políticas públicas del país puedan implementarse de una manera más tranquila,
sin tanta confrontación, y yo creo que hay que bajarle mucho al ego político. Pues, sí, claro, pero vaya, coronel, de hecho, pareciera ser que la ciudadanía comprende y entiende que mucho del sostenimiento de que El Salvador encuentre la hoja de ruta para poder resolver un problema tan grave como... Hay otros problemas graves, pues, pero para muchos este era el problema más grave que encontró el presidente Bukele. Y en sus primeros 6 meses de gobierno parece ser que por lo menos ha empezado esta etapa en la disminución sensible de los asesinatos. Pero claro está, esto tiene un gran componente de voluntad política. El tema es si el resto de poderes del Estado, particularmente los diputados, entienden esto, porque la crítica y el cuestionamiento del presidente ha sido de que aquí inclusive han habido personas interesadas, ¿verdad?, con conflicto de interés, que por supuesto se benefician de la inseguridad, y en ese sentido el hecho de que bajen los homicidios, el hecho de que el país encuentre una ruta hacia la pacificación, no les conviene. No, y por supuesto, el fenómeno de la actividad delictiva en El Salvador no solamente está determinado por los homicidios, sino que además de los homicidios hay una arista muy importante que no se debe dejar pasar, que tiene que ver con la cantidad de personas que desaparecen en El Salvador, con la cantidad de personas que se ven obligadas o forzadas a abandonar su vivienda y trasladarse como un judío errante a cualquier lugar de nuestro país buscando refugio del ataque de maras o pandillas. De la misma forma también se puede hablar de esa arista importante que constituye la extorsión. La extorsión habría que ver si ha disminuido en la forma misma que han disminuido la cantidad de homicidios o si se ha incrementado la extorsión. Yo creo que Fiscalía estaba dando algunos datos aproximados donde vislumbra un leve incremento en las extorsiones. Además de eso también las violaciones que sufren las niñas en los lugares en los cuales están víctimas de las maras y de las pandillas. Con todo esto, estructurando ya la parte que tiene que ver con toda esta seguridad ciudadana, tú has mencionado un aspecto muy importante, que cuál es la fuente de financiamiento y sostenimiento para que el plan se pueda garantizar. O sea, lo que estamos viendo en este momento es que con el presupuesto anterior, el que se sigue ejecutando, más el refuerzo presupuestario que tiene con razón el impuesto del 5% a la telefonía, que representa 120 millones de dólares, con eso se ha logrado implementar el plan control territorio en primera fase en 20 municipios. Pero si esto el otro año va a andar costando ya prácticamente la seguridad pública 900 millones de dólares. Aquí es importante que sepamos la fase del plan, a dónde va a ir dirigido, cómo va a ser dirigido, porque sí ya tenemos la experiencia y hemos conversado con ciudadanos de Soyapango que nos dicen, mire, acá se hicieron canchas, acá se hicieron programas de gobierno que trataron de aplicar, ¿cómo se llama?, la fase preventiva del problema. ¿Y en qué terminó? En que como no estaba recuperado el territorio y no estaba desmontada la estructura criminal, lo que hicieron ellos es que al final se terminan tomando las colonias, los barrios y los proyectos, y únicamente tienen controlado y otra vez vuelven a recibir toda esa cantidad de esfuerzo que está erogándose por parte del gobierno, por parte de los ciudadanos que pagamos impuestos, y otra vez va a volver a ir de nuevo a las pandillas. Como tirar sal al mar, pues, porque Exacto. En realidad se puso adelante la carreta de los bueyes. O sea, fíjense que en las últimas horas hemos escuchado algunas opiniones de liderazgos del FMLN, por ejemplo, decir que en el gobierno del presidente Nayib Bukele hay ausencia de prevención social. De prevención social. Óscar Ortiz lo decía. El secretario general del partido lo decía, que hay prevención de que no solo se trata de no hay prevención represión social, sino solo es represión. Pero pongamos las cosas en su justo contexto. ¿Qué se hizo en el tema de prevención?
Sí. en los gobiernos pasados. Diga la última década. ¿Verdad? Sí, es que el detalle es esto, que tal vez el FMLN en su momento no entendió la diagramación, los pasos a seguir para un modelo de seguridad pública. Quisieron apostarle a la prevención, que realmente se invirtieron en prevención, inclusive instalaron la policía comunitaria, que no está mal que se haga. La policía comunitaria tiene una función muy específica, muy buena, pero lo quisieron hacer en zonas que no se podía prevenir. Como lo que dice el coronel, invertir en canchas, eso es prevención. Sí, pero hay zonas en las cuales no lo puedes hacer todavía. Pero si no tenés controlado el territorio, exacto, de nada sirve que hagas canchas, que hagas áreas de esparcimiento. Mira, Josué, tú mencionaste algo bien importante, y lo que tú mencionaste es la frase con que yo me quedo es que no se puede poner la carreta delante de los bueyes. Sí, al revés. Y no puedes hablar tú de control territorio si no has recuperado el territorio. Yo creo que a eso te refieres. Sí, primero se recupera un territorio, luego llega la fuerza del Estado, luego llega esa fuerza del Estado que tiene un componente represivo y que lo puede ser si existen indicadores que requieran eso, pero también viene la fuerza del Estado con todo el componente de las necesidades de vida que requiere la sociedad del territorio que ha sido ya recuperado. Si no, preguntémosle cómo está en este momento Las Margaritas, Apopa, Popotlán, el Tikal, Ciudad Pacífica en San Miguel. La misma Campanera. La misma Campanera, o sea, tenemos que entrarle... A la Campanera, usted sabe que la Campanera han llegado un montón de autoridades, han llevado tanquetas, una semana y se van. Ajá, y llegan y hacen el a tomarse la foto. Exacto, pero de ahí para allá no lo vuelve a ver usted. Sí. Pues, entonces, sí, se trataron de hacer algunas cosas que desde el punto de vista de la población y de algunos no pasaron más allá de ser simples espectáculos públicos. Porque la recuperación de territorio debe tener un componente fundamental sin el cual no puede garantizar el éxito, y esta es que debe ser permanente. Solamente la permanencia le va a asegurar a los ciudadanos recuperar la confianza. ¿La confianza para qué? Para saber que hay una fuerza pública que no va a llegar una semana o solamente va a llegar a tomarse la foto y después ya no está. Si esta fuerza, los ciudadanos saben que va a estar por 1, 2, 3, 5 años, entonces van a tener confianza como para poder entregar información importante, que posteriormente esta información se va a convertir en inteligencia que va a poder permitir golpear a la estructura criminal que se encuentra todavía en el lugar. Sí. Ahora, hay que decir una cosa, ¿verdad? Que es que también la delincuencia y la criminalidad muta. Exacto. Evoluciona de acuerdo a cómo se le está combatiendo. Eso es una realidad, ¿verdad, Luis? Sí, que queda acertado para lo que quería hablar. La Fiscalía General de la República da unos datos interesantes en cuanto a la extorsión. El área urbana, la ciudad, tiene el 82% de extorsiones, el área rural solamente el 18%. Y el método utilizado son los medios electrónicos, lo que tú mencionabas hace un momento, el que más se utiliza para las extorsiones. Y el mejor utilizado, el arma de fuego, queda en un 6%, medios electrónicos 33%, fuerza física un 0.68%. ¿A qué quiero llegar con esto? Que la tecnificación, el grado de los niveles de la tecnología que debe adquirir las autoridades para combatir y darle persecución al delito de extorsión, deben de estar a la mano, pues, porque aquí podemos ver cómo mediante medios electrónicos los delincuentes se han abocado a ello. ¿Por qué? Porque la presencia física los incrimina fácilmente. Ahora estábamos viendo cómo muchos medios digitales y periódicos del país han sacado notas de cómo la mutabilidad que ha tenido la extorsión, como el despliegue territorial es muy bueno, la presencia policial y militar ya no se pueden exponer. Ahora están solicitando vía telefónica por WhatsApp que depositen en cuentas electrónicas a las personas que están extorsionando, las cuales antes ellos visitaban físicamente. Fíjate que eso es un buen punto para ver la evolución. Sí. Resultado del control territorial, se les está haciendo más difícil a los grupos criminales cobrar la extorsión. Exacto. Están anulados, pero el punto es, como decimos, la criminalidad muta, evoluciona. Ahora lo que están haciendo es que llaman a sus víctimas y les dicen que les lleven, que ellos sean los que vayan a pagar. A depositar. Como que vas a ir a pagar al banco el recibo de la luz y todo eso. Y hay un caso muy importante en relación a los datos estadísticos que se tiene con el tema de la extorsión. ¿Por qué razón es que el 82% de la extorsión se da en la ciudad? Precisamente porque el fenómeno de la extorsión está donde se encuentran los centros de producción y de desarrollo, en donde se mueve la economía, en donde está el dinero. Entonces, por eso es que en el área rural
en la medida que en el área rural no hay dinero, en esa medida solamente el 18% afecta a la parte rural, donde quienes son afectados son las tiendas, los negocios pequeños y algunas personas que puedan tener alguna influencia económica muy importante que haya sido identificada o que ellos hayan permitido dejar ver. Por esto es que nosotros debemos de continuar afirmando de que este plan, que se puede convertir y llegar a ser totalmente exitoso, se le debe de apostar a ello, debe precisamente pasar por los órdenes correctos que debe de tener. O sea, debe primeramente recuperarse el territorio y posteriormente efectuarse el control del territorio, porque ya hemos visto pasar más de 5.000, 10.000 millones de dólares metidos en seguridad, sí, y que al final el fenómeno, en lugar de reducirse, se ha incrementado. ¿Por qué razón? Porque hay un aspecto muy importante que mencionar, y es que la delincuencia efectivamente muta su modus operandi. Vale decir, ya no se va a limitar únicamente a que va a exigir la extorsión, a que ellos llegaban a cobrar la extorsión, sino que ahora ya no necesitan estar encima del ciudadano, sino que lo amenazan a que debe de cobrar. Y entonces habría que investigarse si este pico que se tiene de 4.5 homicidios no tiene que ver con esto, con ciudadanos que se negaron a pagar extorsión y que posteriormente fueron asesinados por no cumplir la orden de hacerlo. Eso, Luis? No, podría darse esa variable, porque es una hipótesis que no es tan jalada de los pelos. No, evidentemente, porque el momento que se ha acorralado y se ha limitado la operatividad criminal, ellos ya no tienen un margen de acción para poder llegar a visitar a los empresarios, a los microempresarios, ya no tienen ese terreno fértil donde pueden desplazarse fácilmente. El mismo ministro Rogelio Rivas de Seguridad, hace unos meses, hace un par de meses, si no me equivoco, dio información de cómo eran detenidos unos pandilleros en la frontera con Guatemala. Entonces están buscando terreno fértil, porque sabemos que Guatemala, gracias a su territorio, que es más amplio que el nuestro, les daría inclusive mayor movilidad para poder... Sí, y hay también zonas más digamos que rurales, ¿verdad? Sí, porque podemos ver, como decía, boscosas y rurales. Ajá, como decía el coronel, donde está la productividad, las empresas. Por ejemplo, otro dato interesante de las denuncias de la Fiscalía. San Salvador hasta octubre tenía 585 denuncias de extorsión. Santa Ana 170, Cabañas 53, Aguachapán 57. Vemos cómo cuando la ciudad tiene menos desarrollo, la extorsión ha disminuido. Sí, porque no tienen a quien fregar estos babos. Exacto, por eso es importante cómo las autoridades pueden focalizar el combate del delito de la extorsión en la capital, para que se vaya replicando un efecto dominó, pues. Perfecto. Bueno, vamos a hacer la primera pausa. Vengamos a hablar un poco más a profundidad del tema de la mutación de la delincuencia y la criminalidad. Las autoridades y la demanda de las autoridades sobre el financiamiento para poder ir combatiendo esa evolución. Creo de que el tema de la extorsión es otro de los puntos muy importantes y de los retos muy importantes que tiene el gobierno por combatir. Ahora, voluntad política, sí. ¿Cómo ven ustedes lo que están pidiendo? ¿Se justifica o no se justifica? Exploremos un poco, coronel Luis, sobre la base de las cifras, lo que se está pidiendo y para qué se está pidiendo, y si tiene coherencia la solicitud del Estado, del gobierno, en relación a este tema en particular, que son 200 millones de dólares que están solicitando para la segunda fase del Plan Control Territorial, sobre todo que tiene que ver con inversión, que tiene que ver con reconstrucción del tejido social. No me cambie, ya regresamos.